Empate in extremis de la Real Sociedad ante un Real Madrid muy voluntarioso en un partido que ha supuesto una borrachera de goles y también la despedida de Philippe Montanier como técnico de Anoeta. Se va a entrenar al Rennes de la Liga Francesa. El Real Madrid golpeó de inicio después del error de Mikel González, que aprovechó Gonzalo Higuaín para batir a Claudio Bravo. Una concesión del central de la Real Sociedad a los 6 minutos de partido que no desaprovechó el hábil delantero argentino del conjunto de José Mourinho para cara a cara contra el arquero chileno de la Real Sociedad batirlo por bajo. El 0-1 del Real Madrid, que no hizo nada más en la primera mitad. El juego y las ocasiones, pero no los goles, los puso la Real Sociedad. Un ejemplo, Imanol Aguirreche, vaselina por encima del marco defendido por Diego López. Bueno, un Diego López que tuvo muchísimo trabajo. Fue el mejor del Real Madrid y casi del partido. Y además acertó en todas sus intervenciones. Acción a balón parado. El remate final es de Mikel González al exterior de la red. Pudo haber manos en el control por parte del central de la Real Sociedad en esa pugna con Raúl Albiol, que también ve cómo el balón impacta en su brazo. La Real se creció, siguió acosando la meta del Real Madrid a pesar del resultado en contra. Fíjense qué balón pone Illarramendi para Griezmann, el golpeo y el paradón tremendo de Diego López. Qué mano, qué brazo, qué manopla que saca el arquero del Real Madrid. Otro balón colgado por parte de la Real Sociedad. Carlos Martínez para el golpeo de Aguirreche. Muy centrado y se estira a la perfección Diego López. Otro ataque del conjunto Churiurdin. Desde la derecha golpea Aguirreche, se eleva Griezmann en la pugna con Essien. El balón se pierde por encima del marco del Real Madrid. Sufrió muchísimo el Real Madrid en defensa, sobre todo por el carril izquierdo, con Marcelo y también con Ricardo Carballo, que formó en el eje de la defensa con Raúl Albiol. En la reanudación amenazó Imanol Aguirreche de inicio a Diego López. ¡Qué cañonazo! Y se estiró a la perfección otra vez el arquero del Real Madrid. Pero también en el inicio de la segunda parte el Real Madrid estuvo muy atento, muy entonado. Esta es una aproximación con Khedira y Callejón como protagonistas. Fueron los mejores minutos del Real Madrid al inicio del partido y al inicio del segundo tiempo. La acción es de Kaká, que formó de inicio ante Carlos Martínez. Pone el balón para que con la planta de la bota, con ese toque sutil, Callejón aumentase la diferencia. 0-2 para el Real Madrid, que empezaba a edificar su victoria en un partido muy práctico. Un Real Madrid que, hay que recordar, no se juega nada, ni en la penúltima jornada ni en la última jornada. Va a ser segundo de la Liga BBVA sí o sí, pero no cejó en su empeño la Real Sociedad, aupado por su público, de intentar sacar algo positivo, pensando en ese sueño europeo. Penalti de Khedira por esta mano, el balón impactando en el brazo. Señaló el penalti José Luis González. Penalti que transformó todo un veterano, un experto, Xavi Prieto, reduciendo distancias. 1-2 para la Real Sociedad. Se estiró bien Diego López, pero llegó tarde. Acertó la dirección. Fue de menos a más la Real Sociedad. Fíjense, Griezmann aquí no asiste en el centro al Chori Castro. Elude muy bien con el recorte la salida de Diego López, pero se emborracha de balón e intenta definir por su parte. Falta que sirve la Real Sociedad. Despeja el Real Madrid. El balón le cae a pies de Aguirreche, pero no puede ni controlar ni armar el disparo. La Real, que buscaba el empate. La acción de Carlos Martínez y el tanto, el segundo de la Real para el 2-2 lo consiguió Griezmann. Con qué facilidad se aproximó el conjunto de San Sebastián al área del Real Madrid, poniendo balones que no pudo eludir la defensa de José Mourinho, que en la segunda parte sí que introdujo hombres de refresco. Khedira, protagonista del partido. El tuya mía con Mesut Özil. Reaccionó rápido el Real Madrid y se volvió a situar por delante en el tramo final de partido. Se entendieron muy bien los dos jugadores y esa vaselina tocándolo justo, elevando el balón Sami Khedira por encima de la salida de Claudio Bravo. Pero aquí no se acabó el encuentro. La Real siguió buscando el empate. La llegada de Xavi Prieto, bueno, como una locomotora. Vaya testarazo y cómo se estira
Diego López, sin duda el mejor del Real Madrid. Di María oxigenó el juego del conjunto blanco. Su llegada con el centro y el remate de Higuaín pudo ser la sentencia, pero no consiguió ver portería, en este caso el Pipa, el delantero argentino. El partido se estiró hasta el minuto 93 y la Real consiguió el tanto del empate. Este fue un primer aviso de Imanol Aguirreche, absolutamente solo. ¿Cómo pudo fallar eso? El tanto, el 3-3 llegó aquí. El centro de Carlos Martínez, golpea a Aguirreche y quien marca es Xavi Prieto. Bueno, él, el balón y Diego López acaban al fondo de la portería del Real Madrid. Partido loco, partido bonito, partido vibrante, que finalmente mantiene ese sueño europeo, ese sueño de Liga de Campeones para una Real Sociedad que está completando una campaña magnífica. Al final, en Anoeta, Real Sociedad 3, Real Madrid 3.